Un momento que esperaba hace bastante tiempo, que me presuponía que en algún momento iba a llegar en estos cafecitos, una edición más de estas charlas que estamos teniendo en el aire de la gráfica y que ustedes pueden encontrar en vivo o en cualquier momento a través de YouTube también. Le doy la bienvenida al secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, a este cafecito, Héctor Gringo Amichetti. Gringo, muchas gracias por estar acá. No, por favor, gracias a vos por la invitación, es un gusto. Gringo, hay mucho para charlar y tenemos tiempo, como te he comentado, eh, pero algo que vengo charlando en este, que es el cumpleaños número 20 de la radiográfica, es justamente ese surgimiento, ese momento, y me interesa si recordás o qué te gustaría destacar de aquel 2005, cuando la federación tuvo que ver con la recuperación de los que eran los talleres Conforti, que se convirtió en la cooperativa gráfica Patricios. Eso derivó en la radio, derivó en el centro de salud, derivó en la escuela. Pero ¿qué viste y por qué la federación apostó por esto? Digamos, porque hoy lo naturalizamos, pero fue una decisión que había que tomar. El hecho de respaldar, de hacerse cargo como sindicato también, de fomentar y ayudar a organizar una cooperativa que además tenía otros intereses y otros espacios, como fue la creación de la radio. ¿Qué te acordás de ese 2005? Bueno, a mí me parece que lo más importante de destacar es cómo en los momentos más críticos, los momentos más difíciles, y tal vez rememorar ese periodo nos sirve también para ser creativos en esta nueva etapa que estamos viviendo, también muy dura, muy crítica por la agresión de la política que está llevando adelante el gobierno, ¿no? Es cómo surge la necesidad de buscar respuestas distintas, tal vez inesperadas en otros momentos. Nosotros veníamos de vivir desde la recuperación de la democracia, después de tener las organizaciones intervenidas, tener nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados, bueno, toda esa noche negra de la historia del país y de nuestro gremio en particular. Veníamos con sacudones muy fuertes, ¿no? Es decir, fue la satisfacción de recuperar la democracia, pero rápidamente enfrentarnos a la situación de hiperinflación que provocó en el gremio la pérdida de muchísimos puestos de trabajo, cierres de empresas, allí por fines del 89, y luego, por supuesto, una estabilidad ficticia que fue con el menemismo, que empezó a mostrar, digamos, su verdadera cara a partir del 97-98, donde realmente la apertura económica, esa falsa estabilidad, mostraba, digamos, otro rostro que era nuevamente el de volver a perder puestos de trabajo, empresas que cerraban porque no podían competir con lo que venía de afuera del país. Y bueno, entramos en una situación crítica en donde el planteo nuestro era claramente, bueno, cuando cierra una empresa, ante la caída así escalonada de empresa, es decir, ¿tenemos algún tipo de estrategia para salvar fuentes de trabajo? Y ahí, por supuesto, tomando viejas experiencias de nuestro gremio, no muy extendidas, pero sí muy sólidas, muy útiles para esta nueva etapa, ¿por qué cuando tras la caída del peronismo pudimos salvar una empresa como era el taller gráfico de la cadena Alea, que se terminó convirtiendo en Copta? Ujú. Y cómo una cooperativa puede perdurar en el tiempo durante décadas y décadas, porque sigue en pie. Bueno, en ese momento decíamos, este tiene que ser un ejemplo que nosotros podamos extenderlo al gremio más allá de que tengamos una experiencia cooperativa histórica. Es decir, ¿por qué? Porque Argentina en esos 40, 50 años pasó todo tipo de crisis, y cerraron montones de empresas, y sin embargo esa cooperativa, gestionada por los trabajadores, con realmente mucho esfuerzo, mucho sacrificio, sigue en pie. Enfrentando las dificultades críticas, bueno, es porque la voluntad del trabajador en defensa de su fuente de trabajo, y más cuando logra salvarla, es algo indestructible, es decir, es Ujú. algo que
le permite enfrentar lo más difícil de todo. Así, en ese marco en donde surge una estrategia para no permitir de que en la quiebra de Conforti termine una empresa cerrada y los trabajadores totalmente abandonados a su suerte. Por supuesto que como en las otras cooperativas que fuimos conformando paralelamente a lo que fue Patricio, y posteriormente también en base a la experiencia que íbamos haciendo, siempre había un núcleo de trabajadores que era la base, es decir, no teníamos la totalidad de los trabajadores dispuestos a una aventura, entre comillas, como era, bueno, peleemos con uña y diente para que esto pueda seguir en pie, demostremos que nosotros la podemos seguir produciendo, ¿no? Bueno, y en ese interín, por supuesto, previo a que esto se estabilizara como con su funcionamiento como cooperativa y después viniera todo lo que vos decís, la radio, todo la escuela y todo lo que vino después, hubo, por supuesto, situaciones muy delicadas, situaciones que por ahí hacían prever de que por ahí todo esto terminaba mal, se frustraba. Sí. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando nos quedamos todo un fin de semana acá en la planta, porque había, digamos, una orden del juzgado que venían a desalojarnos. Había que enfrentar una decisión judicial con una policía que venía, allanaba los lugares de trabajo, y bueno, allí siempre encontrábamos una mano que colaboraba. Yo recuerdo, y quiero señalarlo ahora porque realmente fue muy importante, la acción de Eduardo Duhalde, que estaba en Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, que como persuadió a la jueza que ordenaba, digamos, el desalojo, y en esas noches que estuvimos acá completamente a oscuras esperando si venía un allanamiento judicial, y terminar, digamos, con una jueza que retrajo la decisión, y ese fue un paso importantísimo, porque ese era un momento en donde se podía frustrar todo lo que vino después. Bueno, yo creo que esas luchas que se dieron en otros lugares después nos permitió a nosotros como gremio demostrar que los sindicatos podían pelear por mantener fuentes de trabajo y que después con la creatividad propia, no solo de los compañeros que ponían en pie y reactivaban esa fuente de trabajo, sino con la creatividad de lo que rodeaba a los trabajadores que luchaban en defensa de su fuente de trabajo, se podían generar otras cosas. Uh-huh. Se podía generar, como es el caso concreto acá, una radio sobre un estudio que estaba montado, pero para otro fin, por el propietario de la empresa, que podíamos hacer comunicación, que podíamos hacer educación, que podíamos hacer salud desde acá. Y esto me pareció muy importante, que también se replicó y se fue dando en otras empresas recuperadas. Yo recuerdo INPA fue un poco pionero en este tema de rodear a la recuperación de una fuente de trabajo de una cantidad de actividades de todo tipo que permitieran mostrar la gestión de los trabajadores y la gestión del pueblo en cada uno de estos aspectos. Para nosotros fue fundamental porque después nos sirvió como ejemplo, así como Coctar había servido para Patricio, nos sirvió, por ejemplo, para otras empresas que en las crisis que vivimos a partir de 2001 se convirtieron en un número importante en el gremio, a tal punto que hoy seguimos teniendo más de 20 empresas recuperadas en el gremio, ¿no? Uh-huh. Además, algo que sucedió en todo un periodo, en los 2000, también en los 90, pero ante la desindustrialización, el cierre de fábricas, el cierre de talleres del neoliberalismo, del menemismo, la reconversión de espacios, sobre todo físicamente, de los galpones, de los talleres, bueno, no hay más producción, empieza a haber un espacio cultural, quizás porque lo compra alguien casi en remate, casi en subasta, o porque cierra la empresa y venden los espacios. La gráfica abrió, no es que intercambió, es decir, se siguió imprimiendo, es decir, mantuvo su origen, su taller, sus máquinas, sus trabajadores gráficos y amplió, digamos, a la comunicación, a la educación, no porque esté mal, los espacios fabriles recuperados en centros culturales, etcétera, pero sobre todo se tomó la decisión de fortalecer la decisión de que siga siendo un taller gráfico y que haya trabajadores gráficos gestionándolo.
Bueno, eso era para nosotros fundamental, porque no era solo salvar la fuente de trabajo con los compañeros que tuvieran voluntad de autogestionarla, sino que a su vez demostrar que podía existir en el gremio un sector con una nueva relación de producción, que era la relación cooperativa y no la relación de dependencia, ¿no? Cuando tradicionalmente es muy difícil que un sindicato acepte la lógica de que el trabajador que no esté en relación de dependencia es parte de una organización sindical. Bueno, nosotros demostramos que era posible y a su vez a lo que es la práctica económica tradicional en nuestro país era la idea de mostrar de que puede haber un sector de la economía, así como puede haber áreas donde el Estado haga muy eficiente el manejo de actividad productiva o de servicio, que puede y debe haber un sector que se salga de la lógica tradicional del empresario, del propietario individual, y este es un sistema, el sistema cooperativo, es decir, nosotros lo llamamos desde un principio un fuerte sector de propiedad social, es decir, entender que la cooperativa ya no es de un dueño, de un propietario, sino de los propios trabajadores que hacen la producción. Bueno, ese fue lo que impulsó al sindicato, sobre experiencia de propiedad social que por supuesto también tiene su historia, no solo, bueno, en Argentina por ahí no muy desarrollada, pero nosotros tomábamos la experiencia de la propiedad social en Perú en la época de Velasco Alvarado, tomábamos el desarrollo de la propiedad social en la Yugoslavia de Tito, donde hasta se han escrito esas experiencias a través de libros, de materiales, y tratábamos también de inculcarla en el gremio y poner en debate por qué no era solamente salvar una fuente de trabajo, sino generar un fuerte sector de propiedad social en el gremio. Por supuesto que todo es cuesta arriba, porque nunca terminamos de salir de una situación de permanente crisis económica en nuestro país. Imagínate vos, en un gremio como el nuestro, tan impactado por el avance tecnológico, también nosotros tenemos ramas enteras del gremio que se han reducido enormemente. Es decir, ya hoy las editoriales con sus gráficas imprimiendo revistas ya prácticamente no existen. Queda un mínimo de empresas impresoras de diario. ¿Por qué? Y bueno, porque la tecnología ha avanzado tanto en ese sector que son ramas, pero hay otras ramas que crecen en nuestro gremio. Y de hecho tenemos cooperativas, como el caso de Matadero, que está en un rubro en crecimiento, en expansión, que es el de envase flexible. Claro. Entonces, esa reconversión también la tenemos que enfrentar desde las experiencias de autogestión que nosotros venimos teniendo a partir de esa conformación de empresas recuperadas en forma de cooperativas. Gringo, hace un tiempo vino también este espacio Gildo Honorato del Instituto de Cooperativismo de la provincia y otros compañeros que vienen trabajando, llámese la economía popular o fuertes experiencias del cooperativismo, y ya se empieza a dar un debate más general acerca de la economía argentina, ni hablar el aperturismo indiscriminado, violento que está haciendo Milei, pero de no solo cómo defendemos lo que existe, lo que hay, sino qué proponemos. En esa discusión económica, en la cual tanto Federación Gráfica Bonaerense como la Corriente Federal, como vos mismo, Gringo, hace muchos años vienen defendiendo, y además no solo defendiendo, sino proponiendo propositivamente y a futuro la industria nacional como un eje. ¿Cómo es ese camino que bueno, vuelve a estar en discusión acerca de qué economía argentina queremos? Porque es inevitable pensar que hay capitales extranjeros, que hay un mercado externo globalizado, que la industria ha caído, pero ya no solo bueno, defendamos lo que hay, sino en la propositiva, en la economía, en el rumbo económico argentino que queremos. ¿Qué lugar tiene la industria nacional? ¿Qué lugar tendrían las cooperativas? ¿Qué lugar tiene hasta la finanza? ¿Cómo viene ese debate que lamentablemente no se está dando tanto? Estamos en la pelea coyuntural. Nosotros lo que partimos es de cómo caracterizamos la patria en la que vivimos, ¿no? Es decir, frente a un planteo desde una visión globalizadora en que
nos impone o trata de imponernos la resignación, es decir, resignarnos a que podemos cumplir un rol en economía que esté supeditado a todo lo que se ha desarrollado en el mundo, es decir, con lo cual estamos condicionados. La visión en particular nuestra, de la Federación Gráfica, de la Corriente Federal, ha sido, empecemos por ubicarnos en el país que tenemos, un país con recursos naturales inmensos, con los mejores climas y una variedad de clima fenomenal, con una plataforma no solo terrestre, sino marítima excepcional. Tenemos la Antártida, tenemos, digamos, una riqueza natural que más de un país quisiera tenerlo. Estamos en territorio, creo que en el 10º lugar, a nivel octavo lugar ahora, bueno, a nivel mundial. Entonces, evidentemente eso nos da pie para decir, hoy nosotros podemos desarrollar una economía en términos integrales, desde el desarrollo de la producción primaria, tanto la agrícola como la agrícola ganadera, como la minera, como la marítima, hasta un desarrollo industrial importante, lo que no quiere decir que podamos competir en todos los rubros, pero sí muy importante, porque a pesar de todos los embates antiindustriales que hemos tenido, seguimos teniendo una base industrial interesante en el país. El tema es cómo relacionamos eso, es decir, si no discutimos qué modelo agropecuario queremos y seguimos con la lógica de que se implantó en los 90, que la sojización, la concentración de los terratenientes, el tema de que ya los fondos de inversión hoy son los que toman los campos y lo toman como una actividad financiera más que productiva, y por supuesto eso desengancha nuestro proyecto agropecuario de lo que tiene que ser la defensa de los alimentos accesibles a la población. Si nosotros pensamos de que el desarrollo minero o el desarrollo energético no tiene que ver con la clave fundamental para desarrollar la industria nacional, la estamos mirando solamente como una fuente de exportación para generar recursos, divisas, dólares y nada más, bueno, vamos a ir en la línea de lo que está haciendo este gobierno ahora, el RIGI, para que vengan los grandes inversores a saquear la riqueza y llevársela. Por eso nosotros estamos sosteniendo siempre la lógica de que nosotros un país que no alcanzarían los 46, 47 millones de argentinos que hay si lo desarrolláramos a pleno. Lo que no nos han permitido, porque nos han llevado a un ahogo en donde primero nos quitaron el recurso fundamental, que nosotros como Estado tengamos capacidad para planificar qué país queremos. Y fíjate que ahora están tratando de hacer una acción final, digamos, tratando de desarticular lo poco que el Estado tenía como funcionamiento y como control. Porque al Estado lo necesitamos en el sistema financiero, que la dictadura estableció un sistema financiero antiproductivo, antidesarrollo. Lo necesitamos en el comercio exterior, porque de allí proviene una diferencial, digamos, económico clave, pero nosotros no controlamos los puertos, no controlamos el río Paraná. Es decir, el Estado lo necesitamos como control y como planificador de esa economía de desarrollo pleno, económico y social. Y yo creo que tenemos todas las posibilidades, lo que indudablemente nos han llevado a un apriete que muchas veces lo hacen de una manera, digamos, primero por la concentración económica, donde los grandes grupos son los que definen qué es lo correcto para la Argentina, si este modelo agropecuario es el correcto porque le genera los recursos de exportación. Ahora, por otro lado, hemos comprobado de que no se resuelve porque exportemos más la situación económica en Argentina. Porque eso que puede ingresar por mayores exportaciones, por otro lado, no tenemos un control del sistema financiero y se va porque la concentración económica hace que giren las divisas, las grandes empresas al exterior, las fugas de capitales es enorme. Entonces Argentina no va a salir nunca si lo vemos desde esa lógica que es más neoliberal, impuesta desde los años 90 fundamentalmente en adelante, pero con un debilitamiento del Estado que viene desde la época de la dictadura militar. Por eso recrear esto es fundamental. Yo creo que el principal problema que tenemos hoy es que desde lo político hemos tenido, desde lo que puede ser las fuerzas nacionales y populares,
de alguna manera cierta timidez para poder ser ofensivos en esto, para poder definir nuevamente qué planificamos como país, qué proyectamos como país. Entonces, llega un gobierno nacional y popular, tarda un montón de tiempo en tener posibilidad de tener definiciones propias, porque está condicionado por los poderes corporativos en cada una de las áreas, el financiero, el económico, el mediático, el judicial, todo eso nos condiciona. Entonces, yo creo que es central recomponer una fuerza política, un gran movimiento. Nosotros hablamos del Frente Nacional, porque decimos, eso es lo que reconstituye la política en el sentido amplio. El Frente Nacional debe unir a todos los sectores que consideran que Argentina puede ser un país de pleno desarrollo económico y social. Desde ahí, de esa reconstrucción del Frente Nacional, que es superador de la disputa de partidos, de las alianzas, de las coaliciones, que ha quedado demostrado que podemos formar una alianza para ganar una elección, pero que después no tenemos la capacidad ni el poder suficiente como para imponer un proyecto de país. Esto es así. Claro. Yo concuerdo, gringo, te voy a pinchar un poco como abogado, no quiero decir abogado del diablo, porque también es algo que decías recién, que son inquietudes o discusiones que vienen dándose al seno del movimiento. Yo obviamente creo que es para todos, hay coincidencia en que hay un movimiento nacional fragmentado, no solo cada vez más fragmentado, además lamentablemente desde lo pequeño, porque si fuera bueno, hay grandes corrientes de pensamiento importantes, organizadas, disputándose, bueno, sanamente, por lo menos hay un debate serio. Creo que no, pero sí, en mi análisis han quedado, si se quiere, el masismo, el kirchnerismo o cristinismo, y creo que Axel Kicillof como corrientes hasta económicas distintas dentro de un mismo planteo, que coincide, por lo menos en su aspecto popular, en definitiva, contrario a lo que estamos viendo hoy, de el pueblo tiene que estar bien, tiene que mejorar, tiene que haber trabajo, tiene que haber un desarrollo humano y un desarrollo social para todos los argentinos y argentinas, pero desde un por ahí kicilofismo que por su gestión en la provincia de Buenos Aires tiene al Estado como rol central, no porque esté mal, pero un rol totalmente imprescindible y con un funcionamiento económico insostenible sin el Estado, con Cristina que dice, bueno, pivoteemos y desarrollemos nacionalmente en un diálogo internacional también en el que se inserte Argentina, y por ahí un Massa que venía a proponer algo más, bueno, saquemos lo que podamos de la plata que hay dando vueltas en el mundo y acá aprovechemos lo que haya, como se pueda, y repartamos un poco, insertemos un poco de dinero. Ese es un análisis muy general, digamos, de la economía argentina. Y por el otro lado, por supuesto, además de lo ideológicamente contrario, quienes dicen, no, esa idea de industria nacional es antigua, es vieja, Argentina no es competitiva, Argentina es exportar recursos naturales y a lo sumo quedarse con algo de eso. Me salió menos pregunta de lo que esperaba, pero ¿cómo ves en la discusión interna del movimiento nacional en esos modelos en lo económico? Por ahí? Disentí, por favor, disentí, para eso te he invitado. No, yo creo que yo te hablaba de la limitación política que nosotros tenemos. A mí me parece que es un momento para plantearnos el gran salto en la recuperación de qué tipo de fuerza política queremos construir. Que yo lo digo más que partido, qué movimiento queremos construir, y yo insisto que ese movimiento debe ser la expresión del Frente Nacional. Porque tanto los más cercanos, con los que uno más se identifica, el caso de Axel, el caso de Cristina, me parece que la lógica del poder fáctico ha impuesto una especie de resignación a que cualquier planteo que hagamos tiene que estar basado en una reconstrucción de una fuerza popular, del poder popular. Y esa fuerza popular no la reconstruimos si no creemos que es protagonista las organizaciones del pueblo. Y cuando hablo de organizaciones del pueblo, hablo de las organizaciones de los trabajadores, que hoy pueden ser tanto los trabajadores de los sindicatos tradicionales como los trabajadores que a través de las organizaciones sociales se organizan en un barrio, el territorio organizado,
como los sectores pymes, los sectores de los pequeños y medianos productores, que quedan pocos, pero sí los hay en las economías regionales. Es decir, cómo se constituye en eje de la construcción política la organización del propio pueblo en defensa de sus intereses. Porque de última, si trabajamos desde la política para unir intereses, vamos a construir esa fuerza necesaria. Porque si la miramos con cierta resignación, te diría, yo no creo que sean dirigentes resignados a esta lógica, de hecho la denuncian, como lo hace Axel y como lo hace Cristina. Hay confianza en que el Estado debe ser un articulador de un proyecto de nación, pero a mí me parece que se relativiza el papel del pueblo. Y acá, en esto, aunque parezca antiguo, sin protagonismo popular, del pueblo organizado, lo que llamábamos tradicionalmente organizaciones libres del pueblo, es imposible modificar la lógica del sistema que hoy impera en nuestro país y desde hace tiempo nos condena a niveles de pobreza que son realmente dolorosos, porque en este país no tendría que haber pobres. Claro. Y Gringo, en ese diálogo trunco, ¿es más de el tapón de la política, más de la falta de empuje ahí de las organizaciones libres del pueblo para insertarse? ¿Cómo Yo creo que ese diálogo? es un ida y vuelta. Es decir, la política es como que se corta camino. Es decir, miremos a ver cómo armamos coaliciones o frentes, en el buen sentido de la palabra, frentes para ganar una elección. Pero no nos planteamos la reconstrucción de esa fuerza popular, el esfuerzo que hay que hacer, por supuesto, para unir a los distintos sectores nacionales, porque hay que revertir lo que el neoliberalismo hace para atomizarlo y dividirnos. Es decir, qué hace con los sectores productivos de la industria, los pequeños productores, y bueno, tratar de atarlos a que no pueden romper con la lógica de los productores de insumos, porque no van a poder tener materia prima para producir las pymes. Entonces los llevan al bando del enemigo, sabiendo de que el enemigo no los beneficia, pero no ven otra opción. ¿De qué manera nosotros desde la política decimos acá tenemos que unirnos contra la concentración económica, ponerle nosotros condiciones? Acá no puede ser que, por ejemplo, hablando de la industria, que el aluminio monopolizado lo cobren más para el mercado interno que para la exportación. Sale más barato exportarlo. Y bueno, ahí está Aluar, es uno solo. Ahora, ¿cuántos miles de pymes tenemos que utilizan el aluminio y están atados o en el gremio nuestro? Que vos decís, bueno, ¿quiénes son los proveedores de papel para libro? Y Celulosa y Ledesma. Son dos. Y te ponen en qué cupo producen y te ponen el precio de eso, porque se ponen de acuerdo entre las papeleras. Y tenemos 2.000 pymes gráficas que nosotros las tenemos que unir para que defiendan la posibilidad de producir con calidad, con precio en Argentina, y no que los libros te vengan de afuera, o la concentración de las editoriales determinen de que les conviene imprimir en otro país. Bueno, estas batallas las dimos a media en el periodo de Cristina y recuperamos niveles de producción muy importantes, por eso se generaron 5 millones de puestos de trabajo, pero no terminamos de cerrar esa construcción de un gran movimiento que recupere el poder del pueblo organizado y con capacidad para hacer una transformación profunda, yo diría una transformación revolucionaria, como la que hizo el peronismo, salvando la distancia, los tiempos y adecuándolo a las discusiones de estos nuevos tiempos históricos, pero que la hizo en ese sentido, es decir, el peronismo no nació como un partido político más, nació contra toda la partidocracia política, con un partido laborista tomando al movimiento obrero como base de su fuerza política y después uniendo a sectores nacionales para defender una economía de desarrollo industrial, desarrollo agropecuario, con fuerte presencia del Estado, controlando el comercio exterior, las finanzas y todo lo demás. Bueno, ese espíritu debe ser recobrado en Argentina, porque si nos han torcido el brazo desde el punto de vista político, con los golpes de Estado, con la represión, con un genocidio y después con una democracia en el 83 que vino condicionada por el endeudamiento externo, como una trampa en la que no podemos salir nunca, entonces tenemos que adecuar nuestra perspectiva de desarrollo a ver cómo resolvemos el tema de la deuda externa y no mirarlo al revés.
cómo nuestro proyecto de desarrollo lo empujamos con todo el pueblo, contra viento y marea, y en función de eso pagaremos la deuda que corresponde y dejaremos afuera la que no corresponde. Pero hacerlo como país necesitamos confiar en el pueblo organizado. Y yo creo que es de doble vuelta, esto que vos decías, es de los sectores políticos y es del pueblo a través de sus propias organizaciones, que son batallas duras, pero que hay que ir en esa dirección. Si uno quiere cortar camino y pensar de que, bueno, vamos a ver cómo juntamos las ideas económicas que tiene Massa con las de Axel y con las de Cristina, a ver cómo podemos armar una lista para ganar una elección. No va a pasar lo de Alberto una y otra vez. Por supuesto que tiene que ser de alguna manera coordinado con los esfuerzos que hacemos nosotros, los que estamos en las organizaciones. Es decir, a nosotros nos gustaría y bregamos porque sea la CGT la que plantee el programa que en algún momento la Corriente Federal, el programa de 27 puntos, donde se abordan todos estos grandes temas de un proyecto nacional. Si lo tomara la CGT tenemos más fuerza que nadie. Si la CGT, cuando a principios del año pasado inició de inmediato una confrontación con el gobierno de Milei, porque tenía claro que este gobierno viene a destruir la economía nacional, viene a transformar en colonia a la Argentina, y empezó a golpear sectores, y vos recordarás, si un año atrás estábamos haciendo una gran movilización al Congreso, y se unían al llamado de los trabajadores, se unían los sectores de la cultura, se unían los primeros pymes que veían venir, las más esclarecidas que veían venir esta apertura económica y lo demás, y después seguimos un tramo más, y lamentablemente la CGT después compró la lógica histórica, ¿no? La que muchas veces en la historia nos ha determinado, bueno, pero en momentos difíciles hay que hacer una pausa y negociar. ¿Negociar con quién? ¿Con un gobierno que viene a destruirnos? Bueno, a nosotros nos interesa y seguimos insistiendo que el movimiento obrero organizado puede ser un eje articulador de ese gran frente nacional. Nosotros aspirábamos que a mediados del año pasado, desde la CGT, estuviéramos convocando a los demás sectores nacionales, como lo hacía la CGT de los argentinos, como lo hacía el movimiento obrero con los programas de La Falda, de Huerta Grande. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros desde las organizaciones y de alguna manera aportar a la política para superar también los internismos o los acuerdos nada más que para ganar una elección, ¿no? Y Gringo, bueno, la CGT que tiene ha tenido a lo largo de la historia del Movimiento Nacional Argentino una relevancia importantísima. Ya hace décadas que tiene este vaivén del cual vos estás hablando, que tiene una enorme representación y además, siempre decimos, la CGT no es Azopardo, la CGT son miles y miles de trabajadores y trabajadoras y delegados y gremios y campings en todo el país, pero que siempre avanza y crece y organiza, y al momento de definiciones, bueno, paremos la pelota, no, charlemos, hablemos. ¿Cómo se destraba, cómo se rompe esa lógica? Porque ha habido, creo que la más importante de los últimos tiempos ha sido justamente la Corriente Federal como experiencia con gremios de CGT discutiendo en la CGT el rol de la CGT, pero también hay como una oleada que va y después se frena, sin romper, que ha sido siempre la consigna, sin armar otra CGT. ¿Cómo se hace? ¿O cómo viene ese debate para lograr finalmente que la estructura, sin tampoco ser ni vanguardista, ni ir en discusiones que no tengan cauce, tenga ese trabajo? Mira, yo creo que las propias circunstancias muchas veces generan las condiciones para que eso pueda encaminarse de la mejor manera, de la manera más correcta, de la manera indicada para poder defender plenamente los intereses del pueblo trabajador. Te digo, es muy probable que en este periodo, donde el proyecto que está en el gobierno es muy claro en cuanto a convertirlo en una especie de colonia, sin industria, con una alta precarización laboral, un número de desocupados importante para bajar lo que ellos consideran costo laboral. Es probable que se vayan dando las mejores condiciones para esto que nosotros buscamos permanentemente. Y es revertir
un éxito que ha tenido el neoliberalismo a través de los años, porque nosotros tuvimos una posición, una postura programática, yo te diría hasta aquella CGT que conducía Saúl Gualdini. Teníamos un programa de 26 puntos, teníamos postura desde el movimiento obrero con respecto a la deuda externa, una postura que tiene tanta vigencia hoy como allá en el año 86, cuando surgió el programa, que decía moratoria de la deuda externa, la vamos a pagar en función de el avance del desarrollo de la economía nacional y separaremos lo que es legítimo de lo ilegítimo. Eran desafíos a la propia justicia, que tienen que seguir estando hoy, porque es absurdo de que ha habido denuncias sobre la ilegalidad de una deuda externa, pero todo eso pasa como si no hubiera pasado nada en el país. Bueno, porque no lo toma precisamente los sectores organizados del pueblo y fundamentalmente la clase trabajadora. ¿En qué ha tenido éxito el neoliberalismo? En tratar de fragmentarnos, en lograr de que la CGT piense que más que tener un proyecto de nación hay que buscar tender puente con sectores institucionales del empresariado, con sectores, te diría hasta con la Embajada de Estados Unidos, claro. Pero, con dirigentes que piensan que si vos no andás bien con el embajador de Estados Unidos no vas a poder dar dos pasos. Bueno, eso, por supuesto, han sido avances de toda esta lógica neoliberal. Por supuesto, las medidas que también el liberalismo logró implementar debilitó a nuestras organizaciones, es decir, las privatizaciones generó una sensación en más de una organización de sectores estratégicos de la economía de que hoy es más cómodo negociar paritaria con una multinacional que pelear porque ese sector estratégico vuelva a ser controlado por el Estado. Claro. Más de un gremio vos te encontrás que la propia dirigencia sindical no quiere saber nada, con decir, che, claro, mirá, esto tendría que volver a mano del Estado. A veces nos pasa con empresas de electricidad o de otros rubros. Pero bueno, precisamente con el avance de este modelo tan salvaje, yo creo que va generando esas condiciones. Te doy un ejemplo. Nosotros hemos logrado reordenar o reagrupar a la Confederación de Sindicatos de la Industria. Allí nos encontramos con gremios de distintas líneas desde el punto de vista de la concepción sindical. Sin embargo, cuando hacemos planteos, sacamos un documento y lo demás, todos estamos unidos por los mismos intereses. Es una cadena en donde todos los sectores productivos de la industria necesitan un proyecto industrial. Si no, vamos todos en fila hacia una pérdida de puestos de trabajo, pérdida de derechos laborales, precarización de los salarios. Esto es así. Nosotros, desde la industria gráfica, por dar un ejemplo, estamos ligados a la industria nacional de los medicamentos, porque hacemos el envase, hacemos el prospecto, estamos ligados a la alimentación. Por lo tanto, es muy importante el desarrollo industrial de los alimentos y no la exportación primaria solamente. Bueno, estamos atados unos con otros, todos interrelacionados. Y ahí, cuando se debaten intereses y logramos la perspectiva de decir, bueno, che, a ver cómo unimos todo esto en un proyecto, ¿qué proyecto industrial defendemos nosotros? Nosotros hemos sacado planteos industriales muy interesantes. Bueno, ahí nos unimos. Y claro, tal vez si nos ponemos a discutir la metodología, si el método es la mesa chica, la CGT, o el método es el Comité Central Confederal, y pues no nos vamos a poner de acuerdo, porque hay dirigentes que piensan que hay que centralizar la conducción y lo demás. Yo creo que eso no está dando resultado. Hoy claro, necesitaríamos más que nunca, y la realidad nos va a llevar a eso, una CGT en permanente debate, definiendo una estrategia de confrontación a este gobierno y recreando precisamente un programa desde el movimiento obrero que sea abarcativo de todos los sectores nacionales. Gringo, me tomo el atrevimiento de ir hacia atrás, a tus inicios en Rojas, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo fue primero cómo fue un poco tu crianza, imagino, o no, me dirás, casa peronista, en Albores también No, casa ¿no? peronista no. ¿No? Más bien radical era Ajá, mi viejo, pero bueno, con otra visión, ¿no? claro, No el radicalismo de hoy, ¿no? Pero radical indudablemente vos irigoyenista. ubicate en pueblos de la provincia de Sí. Buenos Aires,
zona pampeana, zona muy de sectores medios, y realmente yo y otros de mi edad, en la infancia, en la adolescencia, pues imagínate, yo nací en el 54, el 55 fue el golpe militar, en pueblos como ese y en general ocurrió en el país, es decir, toda la enseñanza que recibimos, escuela primaria y secundaria, fue una negación total y absoluta de la historia reciente del país, del peronismo puntualmente, que había sido reciente. Y si nosotros no íbamos a la escuela primaria después del derrocamiento de Perón, íbamos a la secundaria, estaba prohibido hablar de Perón, hablar de todo lo que había sido el peronismo y lo demás. Por lo tanto, tuvimos que ir descubriendo de la forma realidad, de la forma escarbando en las realidades que podían llegar, inclusive a un pueblo lejano, que era distinto de vivir en un barrio del Gran Buenos Aires o acá en Buenos Aires, ir por ahí sacando cosas de la historia, de lo que había pasado en nuestro país. Yo te diría que eso empezó, por supuesto, a motivarnos allá por los 70 recién. Es decir, cuando, y te digo, nos motivó desde lo nacional, pero también desde lo que pasaba a partir de la Revolución Cubana, a partir de enterarnos de que había sido asesinado el Che Guevara en Bolivia, todo eso motivaba toda una rebeldía natural y despertaba toda la curiosidad en nosotros como pibes de que realmente el país en el que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuándo empieza tu militancia más orgánica, si se quiere? ¿Cuándo te empezás a tener alguna actividad militante? Bueno, en los 70 es una militancia que tiene que ver fundamentalmente con lo territorial, con lo barrial, trabajando en los barrios del pueblo. Después estuve un año en Buenos Aires, en el año 72, acá también terminó de abrirse la cabeza en el año 72, imagínate vos, fue lo de Trelew, fue todo el primer retorno de Perón y todo eso, por supuesto que me sacudió muy fuertemente. En el 73 yo volví porque hay una pasión, digamos, en mí que liga lo gráfico con lo periodístico. Entonces yo ese año 72 venía entusiasmado por el tema periodístico. No había universidad de periodismo, yo había terminado la secundaria, pero hice algún estudio en la Escuela Superior de Periodismo. Y después volví a Roja y sacamos un periódico. Así que se combinaba lo gráfico con lo periodístico. Sacamos, imagínate, año 73, todo el entusiasmo del retorno de la democracia. Sacamos un periódico semanal que se llamaba Compromiso con el Pueblo. En ese periódico mostrábamos la realidad, muchas veces oculta, del pueblo, con las injusticias, con los barrios olvidados, con lo que venía siendo todo el despertar a nivel nacional de la política, el retorno a la democracia, el retorno del peronismo. Salieron 23 números de ese Compromiso con el Pueblo. Hasta septiembre, todavía recuerdo la tapa del último número, relataba la noticia de la caída de Allende, decía en el pueblo chileno, Allende está presente. Y bueno, y a partir de ahí lo mío fue la relación de lo gráfico, trabajando en combinación con La Voz de Roja, que era un diario local, la revista de Roja. Yo siempre a la gráfica le entré por el lado del dibujo y el diseño gráfico. Así que tuve toda esa actividad en Roja, sacamos otro periódico que se llamaba Sin Tregua, y estuve en Roja hasta el golpe militar del 76. Después vine a Buenos Aires, seguí con la actividad gráfica, en algunos periodos semiclandestina, trabajando sin trabajar en relación de dependencia. Luego entré en relación de dependencia en la imprenta de la editorial MC, Compañía Impresora Argentina. Después estuve en el diario La Voz, que allí trabajamos con Gabriel, en ese periodo también de mucho entusiasmo, porque ese diario realmente recogía mucho de lo que estaba pasando de manera directa, ¿no? ¿La Voz tenía talleres propios? La Voz tenía talleres. Algo que era editorial. Ahora es cada vez menos habitual, pero en su momento era más común en los periódicos en general. Era editorial Martes. Ahí logramos que entraran compañeros que habían sido represaliados durante la dictadura. Logramos que varios compañeros entraran en la parte rotativa, en el armado, en diseño.
Y bueno, ahí me eligieron delegado y por supuesto tuvimos ahí batallas también gremiales, sindicales, ahí en el diario. Y después, por supuesto, se empezó a vislumbrar una nueva salida democrática a partir de la apertura, el fin de la dictadura. Claro. ¿No? Gringo, ¿cuándo lo conoces a Raimundo? ¿Cuándo, cómo? Imagino que primero de nombre, porque ya era una referencia muy importante para el sindicalismo y para el movimiento obrero argentino, y cuándo personalmente ya involucrado en el Bueno, gremio. estando en el diario La Voz, que yo había sido elegido delegado, habíamos armado lo que en ese momento eran comisiones normalizadoras, es decir, una comisión provisoria, eran, porque no estaba legalizado, el gremio estaba intervenido. El que tenía contacto a través del correo con Raimundo, porque había vivido toda la etapa anterior, era Francisco Semo, que trabajaba conmigo en el sector de armado de páginas del diario, y a través de él yo le empecé a mandar cartas a Raimundo. Nosotros habíamos formado con algún núcleo de compañeros una agrupación 13 de noviembre, era una agrupación peronista. La Lista Verde siempre fue una agrupación amplia, Claro. con peronistas y compañeros no peronistas también. Y bueno, ahí empezamos a tener un intercambio con Raimundo y empezamos una campaña muy fuerte, fundamentalmente para el retorno de Raimundo, que no se dio de inmediato con la recuperación de la democracia, porque asumió Alfonsín, pero hubo presentaciones jurídicas tratando de impedir el retorno de Raimundo, diciendo que había estado ligado a los sectores violentos, a la guerrilla en Argentina. Imagínate que ahí hubo que hacer presentaciones judiciales para mostrar que Raimundo era un dirigente pacífico, claro. ¿No? Ahí hubo un hecho muy importante, que dirigentes de distintas fuerzas sociales y políticas, entre ellos el obispo de Nevares, el escritor Ernesto Sábato, Carlos Menem, en ese momento, Oscar Allende, del PI, testimoniaron ante la justicia lo que era Raimundo Ongaro. Y recién ahí se destrabó el tema judicial y Raimundo pudo venir a la Argentina en marzo de 1984. Y después ese año ya fue un año muy activo porque se empezaron a normalizar los gremios y empezamos a trabajar ya con Raimundo en el país, visitamos talleres gráficos y rearmamos en plenitud la Lista Verde y fuimos a una elección en diciembre de ese año y bueno, la Lista Verde ganó ampliamente la elección contra otras dos listas que se presentaron en el gremio, ¿no? Gringo, ¿qué tienen los gráficos, digamos? Los gráficos, primer sindicato argentino, la Unión Tipográfica, 1857, ¿verdad? Sociedad Tipográfica Bonaerense, era mutual. Sería Raimundo y tantos compañeros durante muchos años centrales en los debates del movimiento obrero, y hasta el día de hoy mantiene una no sé llamarlo tradición, pero una conducta, una línea donde siempre es la que propone la visión estratégica, la visión nacional, es decir, siempre algo más del debate de lo salarial, el ingreso, la hora extra, las condiciones, sino una perspectiva vista desde el trabajo, pero hacia nación. ¿Qué tienen los gráficos? Yo creo que fundamentalmente hay una tradición histórica, es decir, no es casual que naciera como Mutual en 1857 cuando no existía ninguna organización de trabajadores en Argentina y lejos estábamos todavía que se crearan los primeros sindicatos. Y ahí nomás apenas surge, si se plantea como una entidad que debía bregar fundamentalmente por la práctica de la ayuda mutua, por ejemplo, aparte de dignificar las condiciones del oficio, pero rápidamente en los estatutos, si uno escarba en la historia, se encuentra con que está el planteo de la emancipación social de los trabajadores, por tanto tiempo postergada. Es decir, que esas ideas emancipadoras están presentes en lo institucional, ¿no? Claro. Y eso marcó muy, muy fuertemente la idea de que la organización está para un rol que supera lo reivindicativo, que
laboral, que supera ampliamente y que el compromiso es la liberación social, como término general que se usaba mucho en aquellos tiempos. Después, dentro de la propia organización surge que la mutual no alcanza para eso y hay que crear un sindicato. Y no es casual que la Unión Tipográfica Bonaerense es el primer sindicato en el país, se crea en 1877, es el primer sindicato. Después viene la fraternidad, vienen otros gremios, que son de los más antiguos, y es el primer sindicato que hace una huelga. Es decir, yo a veces señalo ahora en estos tiempos donde se reivindica ya las políticas de generación del 80 por parte de Milei y lo demás, esa primera huelga se hace por reivindicaciones de salario, por jornada de trabajo que se planteaba reducirla, eran jornadas de 16 horas en verano y 14 horas en invierno. Claro. Imagínate vos, esa es la época gloriosa que habla Milei hoy. Se plantea en el pliego de reivindicaciones que se prohíba que los niños trabajen en los talleres. Esa es la sociedad, la grandiosa Argentina potencia que proclama, que dice Milei que fue lo más grande que tuvimos en nuestra historia, ¿no? Y quiere volver a eso. Bueno, nosotros fuimos a la batalla por esas cuestiones. Después tampoco es casual que los gráficos, a través de lo que era la Federación Poligráfica, se crea primero la Federación Gráfica Bonaerense en 1907 y después, ante la dispersión que había del movimiento sindical, en 1927, la Federación de Obreros Poligráficos plantea la necesidad de la unidad de todas las organizaciones de trabajadores, que las luchas sectoriales no alcanzaban, que íbamos en fila india generando conflictos, pero que si no nos uníamos en una central, y sale de los gráficos el planteo que había que crear una confederación con todas las organizaciones. En el año 30, con otras organizaciones, nace la CGT, en 1930. Bueno, y después, dentro de lo que fue la historia de la CGT, por supuesto, en la historia ocupa un lugar destacado todo el periodo de CGTeros argentinos, que lideraba Raimundo por su capacidad, por su claridad, por sus convicciones, pero que formaba parte de algo que después de la experiencia revolucionaria del peronismo había marcado muy a fuego ya al nuevo sindicalismo, un sindicalismo identificado mayoritariamente con el peronismo, pero que se plantea la idea de la liberación, al mismo estilo de la emancipación social del siglo anterior. Es el sindicalismo debe ser de liberación. No hay posibilidad de dar respuesta a las demandas de la clase trabajadora si no tenemos un proyecto libre de nación, si seguimos siendo una nación dependiente. Y bueno, ahí tenemos figuras extraordinarias del movimiento sindical, fuera de lo que es gráfico. Gráfico juega un papel importante, pero antes que gráfico estaba el rol de Amado Olmos, que hace 2 días se cumplió un nuevo aniversario de su fatal muerte en un accidente. Amado Olmos fue un hombre muy claro en el concepto de sindicalismo de liberación. Bueno, y como él, otros dirigentes muy valiosos, que yo creo que marcaron una línea a partir de haber vivido una experiencia como fue la Revolución Peronista, con el movimiento obrero como protagonista, no solamente acompañando, sino siendo parte, con referentes en el gabinete, con agregados laborales, Sí. Bueno, eso nos marcó muy a fuego. Y yo creo que eso es lo que sigue vigente hoy. Es decir, por más que haya una parte del sindicalismo que no lo asuma y esté en el pragmatismo, diríamos yo, a ver cómo busca canales de negociación, el sentido mismo del sindicalismo en nuestro país, en nuestra patria y con la historia que tenemos, es precisamente una concepción de sindicalismo de liberación, que tiene que venir acompañado de un planteo programático y de los grandes temas que hacen a la liberación nacional. Gringo, y hay para mí es la pregunta, yo tengo mi respuesta. ¿Dónde está esa iniciativa? Sobre todo partiendo desde la organización hacia la proyección y que tenga la voluntad de pelearse si es necesario. Pelearse, digo, en el buen sentido internamente, porque creo también que vos bien has planteado el diagnóstico, el panorama del movimiento nacional, la disputa política, tapando las discusiones generales, bueno, en donde las organizaciones, los sindicatos, las organizaciones Libre del Pueblo van a tener que
entrar como se pueda para que la política reaccione de una manera agresiva, no violenta, no sé cómo serían los términos. Yo confío en, más allá de todos los problemas que tenemos, confío en mi generación, que creo que está un poco está ensimismada en sus conflictos, hasta te diría personales, pero ya se va a dar cuenta, ya nos vamos a dar cuenta. Pero ¿dónde ves un poco esa posibilidad de experiencia pero proyección, de darse cuenta de lo nacional y poder resolver lo coyuntural, que también siempre es una tarea? ¿Cómo estás viendo el futuro no inmediato, pero de mediano plazo de la organización, de la militancia para estos temas? Yo veo que vamos a recomponer sobre una situación compleja, más compleja que en el 2015. Digamos, para traerlo a estos tiempos, te diría, en el 2015, cuando perdimos frente al macrismo Sí. y volvió todo este plan gradual del neoliberalismo, indudablemente veníamos de un periodo donde en lo generacional habíamos incorporado a un sector muy importante de la juventud a la política, al sindicalismo. No lo había vivido en el propio gremio, en los 90 fue una especie de espantar a todas las nuevas generaciones, desvalorizando la acción sindical y la lucha política. En los 12 años de Néstor y Cristina se recuperó mucho de eso, es decir, el valor del compromiso militante, tanto en lo sindical como político. Eso dio una buena base para que aun cuando la estructura no estuviera dispuesta a confrontar con el neoliberalismo de Macri y confiara en que podía tender puentes de negociación, desde abajo para arriba, tanto en la corriente como en otras construcciones que se hicieron, la dinámica demostró de que realmente podíamos revertir con la lucha en las calles muchas de las políticas. De hecho, el punto culminante fue noviembre y diciembre del 2017, cuando logramos frenar la reforma laboral y le pusimos a un alto costo cuando discutieron la reforma previsional. Yo creo que a partir de ahí se le achicó el margen de gobernabilidad a Macri. Y bueno, ¿y qué hacíamos nosotros? Es decir, primero recreamos la idea de un programa con la corriente, después planteamos la amplitud necesaria para decir, bueno, no todos van a ser corriente, pero sí muchos van a tener que coincidir con esto, porque si no nuestras ideas no son las correctas, si no sumamos a otros sectores. Y bueno, vos fijate que nos unimos en la acción con las dos CTA, estuvimos en la calle durante todos esos primeros años, luego lo ampliamos al Frente Sindical para el modelo nacional. En el 2018 se sumaron una cantidad de gremios y creamos el Frente Sindical. Y la CGT, si bien no quería plantear la dirigencia de la CGT desde la estructura, más de unas movilizaciones y algunas inclusive con una posición errónea de los dirigentes, como aquella que voló el Atril, tuvo que ceder. Yo recuerdo en 2019 hicimos un paro sin que lo convocara la CGT y fue muy efectivo, lo hicimos en abril. En mayo la CGT estaba convocando un paro, el 30 de mayo, porque ya era inevitable. Bueno, creo que hoy estamos en una situación un poco más de dispersión de fuerza. ¿Por qué? Porque estuvimos 4 años en el gobierno y la frustración fue muy grande. Eso a veces realmente repercute muchísimo en la debilidad de la fuerza propia. Por lo tanto, vamos a tardar un poco más, estamos tardando un poco más. Ojalá esa postura inicial de la CGT se hubiera consolidado, se hubiera mantenido. Por supuesto que acortamos los tiempos. No creo en esa lógica de que nos justificamos desde las organizaciones porque la gente no acompañaría o la gente no está demasiado descontenta y lo demás. Es mentira. Es decir, las organizaciones tienen que hacer punta en esto. Claro. Y empezarán con un sector de la sociedad que pelea, que lucha, y después irán sumando otro. Claro. Porque en la medida que el proyecto que está en el gobierno castiga cada vez a más gente, bueno, indudablemente se irán sumando. A mí me da la impresión de que esto va a venir. En la historia viene siempre de distintas maneras, qué sé yo. Cuando derrocaron al peronismo en el 55, los sectores, digamos, más conscientes tal vez pensaban que en 1 o 2 años se volvía nuevamente el peronismo, y no, porque por supuesto que la fuerza
contraria actúa para tratar de alargar, de prolongar la cosa. Lo que pasa es que uno ve que la política de este gobierno es una política que te lleva inexorablemente a una crisis con un rechazo de la inmensa mayoría de la sociedad. El tema en nosotros está el acierto en que nos reagrupemos, que definamos las estrategias más correctas. Por eso la discusión en el movimiento obrero no tiene que ser si podemos hacer un paro hoy o no. Sí, qué estrategia tenemos para desgastar todo día un poco más a un proyecto que lo que intenta es destruir las bases económicas del país, que destruir la organización del pueblo, desarticular el Estado. Eso es lo que tiene que definir nuestra estrategia. Y me parece que se va a ir dando. Si uno mira hoy las barbaridades que está haciendo el gobierno, lo que dice y lo demás, no tiene ninguna perspectiva de futuro, no hay ninguna posibilidad que los planteos que hace este presidente se puedan consolidar a través del apoyo popular en el tiempo. Así que el tema de la pelota está en la cancha nuestra. Cómo nosotros, ante esas barbaridades que estamos viendo, y si lo miramos en términos de nación también, el mundo cómo está hoy. Está más favorable a la integración, a la cooperación entre las naciones, que al sectarismo. Es decir, lo que está haciendo Trump hoy, que lo aplaude de acá, de Argentina, y va allá, y no sé, ¿viste? Pero aparecen todas las fotos ahí como un obsecuente. Sí. Indudablemente son demostraciones de debilidad. Claro. Y son actitudes antihumanas, de rechazo, es decir, lo que está haciendo con los inmigrantes, lo que plantea, digamos, de querer tomar control de otros sectores del mundo, como puede ser Canadá, que vuelve a ser un estado de Estados Unidos, que Groenlandia la quieren comprar, que el canal de Panamá, porque lo utilizan demasiado los chinos, tiene que volver a ser Estados Unidos. Son todas demostraciones también de una gran debilidad, cuando por otro lado vemos que lo que se desarrolla y crece son la cooperación entre los pueblos y las naciones, y no las actitudes guerreristas. Claro. Yo ayer veía una cosa, digo, un detalle más, ¿no? Y hoy alguna cosa escribí por ahí para hacer la comparación. Lo que pasó ayer en Wall Street, cuando una empresa que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial, una empresa china, provoca un desbarajuste enorme entre las empresas tecnológicas norteamericanas. Uno va un poquito más atrás y dice, bueno, con China, el primer plan quinquenal de China fue en el 53, igual que acá con el peronismo. La diferencia es que en el 55 a nosotros nos dieron un golpe de Estado, y después vino todo lo que vino en la historia nuestra. Nunca pudimos volver a recomponer, volver a replantear un plan quinquenal. China lleva 14 planes quinquenales. En el 13º plan quinquenal se planteó que para el 2030 tenía que liderar la inteligencia artificial. Y fíjate vos cómo respetando ese plano. Porque hay una planificación, y por otro lado le está diciendo al mundo que donde el Estado está planificando, cuando el Estado tiene sus planes de desarrollo, cuando el Estado cuida la igualdad social y no esto de la competencia y que el que tiene más mérito, y liberado a la fuerza del mercado, bueno, ese es el país que se desarrolla, crece. Y después, por supuesto, que cuando las naciones que se desarrollan y crecen se integran entre sí, generan lo que Perón soñaba, que era el universalismo, y tenemos que ir hacia eso, la cooperación entre las naciones y no la competencia feroz. Es decir, no hablemos de independencia, de interdependencia. Es decir, nosotros necesitamos otra nación, otras naciones necesitan. Ahora, el tema es el pie de igualdad en el que nos relacionamos. Yo creo que el mundo va en esa dirección. Por eso no nos puede inquietar demasiado, más allá del daño que hagan, ni Trump ni Milei acá en Argentina, ¿no? Claro. Gringo, te pregunto, que es una de las grandes inquietudes del movimiento. No sé si tiene que ser la principal, pero es una inquietud. Vos, no sé ahora con qué asiduidad, pero has charlado con Axel Kicillof bastante y también con Cristina. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Es una discusión de rumbo de organización del movimiento? ¿Es una discusión de poder? ¿Es una discusión económica? ¿Son todas al mismo tiempo? ¿Qué viene pasando en ese debate?
que se hace tan, Yo vuelvo tan a lo que te difícil decía, a veces. yo vuelvo a lo que te decía anteriormente. Creo que lamentablemente aún estos compañeros, compañeras que son la referencia en la que uno toma en la política hoy, cercana a nuestros ideales, muy identificados nosotros con sus ideales, me parece que no terminan de salir de la trampa de construcción política que nos tiende el modelo liberal. Y entonces estamos mirando más, yo creo que se generan internas a partir de las coyunturas electorales más que del proyecto que muchas veces estos dirigentes, como Cristina, en cada charla ha planteado cuestiones muy profundas, muy de fondo. Podemos después debatir cómo llevamos adelante esas transformaciones, es decir, a lo mejor algunos creemos más en que esa construcción debe ser de abajo para arriba, bien con mucho protagonismo popular, otros piensan a lo mejor que no tanto. Pero a mí me parece que la trampa de esa interna es la lógica de practicar la política dentro de los márgenes del sistema. Claro. Cuando nosotros tenemos que pensar que si Milei ha llegado al gobierno producto de plantear una ruptura con el sistema, bajo la lógica de él. Él habla de la revolución libertaria. Bueno, precisamente el fracaso nuestro tiene que ver con no plantear en los términos de ruptura del sistema. Es decir, de volver, yo insisto mucho en la fuente del peronismo, con la realidad de estos tiempos, pero con la concepción revolucionaria y transformadora del peronismo. Si uno lee el modelo argentino para el proyecto nacional, va a ver claramente cuando Perón plantea de que la democracia no puede pasar solamente por los partidos políticos. Los partidos políticos pueden ser parte de la democracia, pero si un partido político, dice Perón, lo puede comprar una fuerza económica. Y bueno, hoy estamos viendo, el radicalismo está vendido a intereses económicos. El PRO no tiene una ideología ya ni es clara. vendido, es de ellos. Ya digamos, es de ellos. Claro. Entonces, bueno, eso ha ocurrido. Entonces, por eso Perón plantea una democracia distinta, una democracia donde el pueblo, a través de sus organizaciones, ejerza una representatividad y sea protagonista clave, inclusive elaborando ese proyecto de nación, defendiéndolo, y por supuesto, decía, no hay posibilidad de éxito si no está comprometido el pueblo en la defensa de eso. Entonces uno lo trae de todo tiempo y dice, ¿cómo vamos a nosotros a desarticular la concentración económica? ¿Cómo le vamos a sacar el manejo del sistema financiero que está al servicio de la especulación para ponerlo al servicio de la actividad productiva, si no confrontamos con los sectores que se benefician enormemente con el sistema como está hoy? ¿Cómo vamos a nosotros a sacarle todos los curros que tienen las 13 multinacionales que tienen los puertos privados y que manejan a su antojo lo que facturan, lo que no facturan, y que tienen el control a través de otra multinacional del Río Paraná? Vamos a tener que confrontar. Si nosotros vamos a la lógica y eso funciona bien, yo lo he escuchado en algunos sectores peronistas, ¿para qué vamos a tocar la fiscalización en el Río Paraná si eso está caminando bien? Sí, está caminando bien para las multinacionales que se llevan todas las riquezas del país. Entonces, es confrontar, cambiar el sistema y tener éxito para tener respaldo de las mayorías populares, es confrontar con sectores muy poderosos, es confrontar con sectores de la justicia que no son jueces ni abogados ni nada más, son los mismos factores económicos que tienen armada una justicia para defender sus intereses. Claro. Y esto lo sabemos. Bueno, por eso la construcción política es clave. Si seguimos en la lógica de que nosotros tenemos que buscar acuerdos y ampliar, y para eso vamos moderando nuestra postura, y vamos a ir a un nuevo fracaso. O vamos a terminar enredados en las internas, que son suicidas hoy en día. Porque si vamos a pelear internas para ver quién tiene más influencia o menos influencia, para armar una lista, yo creo que la gran responsabilidad de nuestros dirigentes es sentarse y limar todas las asperezas, matices que tengan, pero discutiendo hacia qué construcción política queremos tener y cuáles son nuestros planteos para sacar a la Argentina de esta situación, de esta trampa. Deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, son temas que tendrían que estar hoy elaborándolos en un programa conjunto a Axel, Cristina y todos los dirigentes del campo nacional y popular. Sí, interpreto, gringo, tomando lo que bien planteás, no sé llamarlo respuesta o solución, pero un poco la salida es por
fuera de los actores que hoy son los preponderantes en la política del movimiento. No sin ello, todo es con los que están, No, pero pero yo te doy un ejemplo. En algún momento, ya tiene que aparecer alguien nuevo. cuando en provincia de Buenos Aires se empezaron a gestar las multisectoriales ante las primeras medidas del gobierno nacional, nosotros participamos en algunas de esas reuniones multisectoriales. Yo recuerdo haber coincidido con la presencia de Axel en más de una de ellas, y mi opinión, que es opinión de un sector sindical importante, es que eso tenía que ser el pie para que esas multisectoriales se convirtieran en el germen de la reconstrucción de un frente nacional. Uh-huh. Es decir, convencido de que la reconstrucción política viene de unificar las luchas, los intereses de los distintos sectores del campo nacional y popular. Y esa es una nueva forma de construcción política. Porque si la pensamos solamente en función de los intendentes, en función de los referentes que militan en la política, y bueno, vamos a quedar cerrados a ese núcleo, nos vamos a quedar también en un microclima, nos vamos a quedar en que lo que tenemos que sumar es dirigentes que nos arrimen voto para armar una coalición que gane una elección. Es importante ganar una elección, pero yo te diría que más importante que ganar una elección es ir reconstruyendo una fuerza de poder nacional, y para eso hay que comprometer a los sectores que realmente hoy tal vez los podamos sumar, como decíamos nosotros. Raimundo usaba mucho lo de aliados de camino, aliados de destino. Estamos los que estamos convencidos, los Axel, los Cristina, nosotros que estamos convencidos hacia dónde queremos ir, qué patria queremos construir. Pero si no sumamos en la construcción de la fuerza a los aliados de camino, ¿y quiénes son los aliados de camino? ¿Los dirigentes políticos que me arriman 5 votos de acá o de allá? No, son los sectores que tienen que comprender hoy, estando golpeados, porque se quiebran sus empresas, sus comercios, lo demás, que tienen que formar parte de un gran frente nacional. El sentido amplio de la construcción política es esa. Y yo creo que si la comprenden nuestros referentes políticos, de que la reconstrucción viene por ese lado, es mucho más sencillo superar el internismo político, que por supuesto lo alimenta, lo fomenta el proyecto enemigo. Claro. Cuanto más dividido nos tenga, mejor es. Hay países de Latinoamérica en donde la atomización de las fuerzas populares hacen que no haya ninguna perspectiva de que gane un gobierno representativo de mayoría, ¿no? Sí, sí, además la Argentina tiene, entre comillas, el privilegio de sostener y de haber tenido el peronismo como estructurador social, digamos, que es una experiencia experiencia, vive la exacto, función fundamental. El tipo de organización que existe, aún existe, y que cuando flaqueó se reconstruyó, todavía sigue siendo herramienta fundamental. No sé, en tanto, digamos, para mí hace falta sobre las bases, actualización doctrinaria del siglo XXI del peronismo, con herramientas que antes no eran parte central del juego, y sí, y que es eso, que se dan o muy silenciosamente, o no se terminan de imponer. Creo, en eso decía yo nunca fui muy defensor de la juventud. Para mí la juventud es una herramienta, pero no es central, pero tampoco en ese aspecto la veo tan activa. Sí creo en... Lo que sí, la juventud, yo te digo, es muy importante y dinamizaría mucho el valor de las organizaciones del pueblo, también un recambio generacional. Me parece fundamental, porque hay algo que está es propio de la juventud, claro, que es una dinámica que el propio ser humano, en la medida de que va cumpliendo años, claro, lo va perdiendo. Entonces a mí me parece que es muy importante, si en el sindicalismo generáramos condiciones para un recambio generacional de dirigentes, es muy importante. La juventud para mí hoy es si uno encuentra, a ver, la realidad siempre se impone, pero si yo encontraría quizá la juventud militante que tenga hoy tarea. ¿Qué digo con esto? Que tiene roles específicos, quizá una de las crisis de la militancia política, la militancia partidaria, la militancia más reivindicativa o ideológica, es que su tarea se asocia
a una reivindicación ideológica que hoy no termina estando clara o no tiene herramientas de dónde maniobrar diariamente. En cambio, la militancia gremial, la militancia sindical, la militancia que tiene una tarea social y un rol social específico en los barrios, se asienta en su tarea cotidiana. Es decir, todos los días tenés que ir al taller, todos los días tenés que ir al comedor. La militancia no la desprecio porque yo vengo de ahí, pero la militancia simbólica o de las ideas, y no encuentra, está repensando hoy cuál es la idea, de dónde viene, de dónde agarrarla, cómo modificarla. Tiene que estar ahí siempre la ideología, pensando, discutiendo, pero sobre todo afincarse en la tarea diaria. De ahí va a surgir algo, me parece. No quiero ser apurado, me preocupa que no se empiece a decir, bueno, vamos. Como que termina, yo lo dije varias veces, hasta medio cansador, pero me cansa un poco que la militancia se siga quejando de la dirigencia. No porque no tenga razón, en muchos casos, porque tiene razón, pero bueno, ya está, como no te quejes más, andá y no te gusta el dirigente, peleate con el dirigente de última, o crea algo nuevo. De Por todos ahí puede haber modos, algo. lo que hay que tener en cuenta es que siempre hay hechos que se producen, cada proceso histórico tiene hechos que por ahí potencian o aceleran Uh-huh. la dinámica de un periodo determinado. Hoy yo creo que aparte de trabajar por el reagrupamiento y la unidad en función de intereses de sectores populares que están siendo golpeados, también va a haber situaciones o hechos que van a acelerar ese proceso, más allá del trabajo que hagamos. Y yo, insisto, confío mucho que eso va a venir desde los propios sectores del pueblo y no tanto de la dirigencia, que me parece que tiene que vivir un sacudón un poco la dirigencia política para salir de la lógica de cómo hemos hecho práctica política durante todo este periodo de democracia. Independientemente de los desafíos interesantes que vivimos los 12 años de Néstor y Cristina, pero que bueno, evidentemente tampoco nos alcanzaron, porque si no, no hubiéramos perdido contra Macri en el 2015. Gringo, finalmente, bueno, no sé si digo finalmente por referencia, por ahí sigue esto. Te es una amplia trayectoria en el ámbito sindical y has vivido de todo. Yo siempre soy de los que dicen la militancia no es incansable, se cansa y sigue. Digamos que es lo más difícil. Si fuera incansable sería más fácil, porque alguien no se cansa. Es cansarse y seguir, incluso cansado, pero estos momentos te frustran. ¿Cómo lo vivís? Porque han pasado buenos momentos, momentos donde se repiten errores, donde compañeros vuelven a tropezar con las mismas piedras. ¿Cómo vivís estos momentos difíciles? Es un momento complejo, yo te diría hasta doloroso, porque uno ha vivido situaciones tal vez más trágicas, ¿no? Es decir, el hecho del periodo de la dictadura ha sido tremendo, es decir, rompieron, desestructuraron todo tipo de organización, pero aparte fue criminal en todo sentido de la palabra. Lo que pasa es que hoy duele fundamentalmente porque producto de nuestro fracaso prácticamente llegamos a una situación como esta, en donde uno dice, si vos me preguntabas a mí antes de la segunda vuelta de la última elección presidencial, yo jamás hubiera pensado que casi 13 millones de argentinos iban a apoyar a este hombre como presidente. Bueno, eso te genera, por supuesto, un sacudón muy fuerte, porque pone también en cuestión el grado de representatividad que nosotros tenemos en nuestra práctica como militante y como dirigente dentro de las organizaciones, indudablemente. Nosotros en el gremio salimos, te diría, apelando a la racionalidad de los trabajadores gráficos, no porque planteáramos que había que apoyar a Massa porque sí o porque nos encantara, sino porque clarificábamos lo que venía de la mano del planteo que hacía Milei. Para mejor, en este caso ni siquiera ocultaba las decisiones políticas que iba a tomar.
Y sin embargo, yo te diría, tanto en nuestro gremio como en la mayoría de los gremios industriales, por hablar solamente de un sector de trabajadores, más del 50% terminó votando a Milei. Ujú. Muchos de los compañeros nuestros que hoy están siendo golpeados de manera directa, como en el caso de Casa de Moneda, tenemos 250 trabajadores que quedan sin su fuente de trabajo, este, tuvieron expectativa en este gobierno y rápidamente se encuentran con el golpe fenomenal de esto. Bueno, eso por supuesto que es mucho más doloroso. Cuando te dieron un golpe de Estado, te dieron un golpe de Estado, va Claro. contra la voluntad nuestra. En este caso no, por eso realmente el desafío es aún mayor, porque hay que demostrar a aquellos sectores que producto de el descreimiento en las experiencias que vivimos nosotros con los gobiernos nacional popular, es decir, se volcaron a esto y ahora tendrán que vivir la experiencia, pero nosotros tendremos que saber superar las limitaciones que hemos tenido como para que terminaran apoyando una opción como esta. Entonces, es doblemente complejo. Pero uno siempre lo mira en términos de una disputa que es histórica, yo te diría es histórica en la humanidad. Si lo que triunfa son los valores humanos, los valores de la justicia, o la maldad. Ujú. Porque estos proyectos son proyectos de maldad. Es decir, es el proyecto que entiende que el más poderoso es el que tiene que darle toda la libertad para que crezca, aún aplastando a otros seres humanos que quedan abajo. Ese proyecto no va, por más que dure y haga mucho daño, no se va a consolidar nunca. Entonces, creer realmente en esos valores que nosotros en algún momento, en aquellos tiempos de auge que soñábamos con una sociedad con plena justicia social, hablábamos del hombre nuevo, Ujú. hablábamos del mundo nuevo. Bueno, eso no hay que perderlo jamás de vista, porque mucha gente queda desanimada y aunque sea un militante histórico, siente que ha llegado un momento que le dan ganas de abandonar su lucha. Y creo que el verdadero militante lucha toda la vida. De hecho, nosotros tenemos infinidad de mártires que pelearon hasta el final y dieron su vida. Ujú. ¿Por qué? Porque hay un convencimiento que más tarde o más temprano o más tarde vamos a construir una sociedad mejor y un mundo mejor. Ujú. Gringo, gracias. Algo que te haya quedado ahí flotando. No, por favor, la verdad que es un gusto poder haber charlado con vos y bueno, seguir apostando con fe, y ustedes acá en lo que hacen esto de la comunicación. No hemos hablado de comunicación, pero me parece que la comunicación hoy también es un elemento Ujú. central y la tenemos que, así como hablábamos al principio, de empresas que recuperamos y peleamos y todo lo demás, bueno, nosotros, el propio pueblo genera espacios de poder cuando construye desde su propia lógica la comunicación, las fuentes de trabajo, la propia educación, ¿no? Así que me parece valioso y bueno, no solo te felicito a vos, sino a todos los compañeros y compañeras que hacen la programación de radiográfica. Gringo, gracias. No, gracias a vos.